Médico especialista, médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Germán Trias y Pujol. Un minutito, debe estar cargando. Sí. Y a ver, aquí estamos para explicaros el manejo y el tratamiento del COVID-19. Empezaremos con unas fotos para ponernos en contexto, ¿no?, histórico, que evidentemente nos encontramos en una situación sin precedentes a nivel mundial, pero que por desgracia no es la primera vez que sucede, ¿no?, una pandemia similar. Ya años atrás habíamos tenido varias enfermedades emergentes a lo largo de la historia que han habido con afectaciones importantes en número de muertes, ¿no?, empezando desde la plaga de Atenas, continuando por la plaga de la Yersinia pestis, la peste negra, la sífilis, tuberculosis, bueno, la gripe española, que se llevó por delante más de 50 millones de muertes, ¿no? Enfermedades tan conocidas como la del VIH, ¿no?, que desde 1981 también se está llevando muchas muertes por delante. Y bueno, en los últimos años hemos tenido la SARS en 2002, chikungunya, Zika, y bueno, ¿y qué ha pasado? Que todo esto a nivel mundial pues va repercutiendo dependiendo de cada país y se pueden clasificar en diferentes tipos de enfermedades infecciosas, ¿no? Y así son de nueva aparición, enfermedades que no se habían descubierto antes, como el VIH, el virus del Nipah, el SARS, MERS, COVID-19. Si se trata de enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que ya habían sido en su momento, que se extinguieron, de alguna forma se curaron, ya no había esta pandemia, esta epidemia, y que resurgieron en otros años posteriores. Enfermedades infecciosas causadas por el hombre, ¿no?, para hacer el mal, digamos, ya sea dentro de lo que concluimos el bioterrorismo, y a enfermedades infecciosas causadas accidentalmente, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo de todo tipo de las enfermedades que hay emergentes distribuidas mundialmente. Vale. A ver, un segundito, que no sé por qué no me... A ver. Perdonar, disculpar, que tengo problema a la hora de pasar las diapositivas. A ver. Doctora, ¿cómo está? Sí, hola, disculpad, me ha quedado el PowerPoint, no sé por qué. Como ya dejó de compartir, volvemos a ingresar para compartir nuevamente. Ya está ingresando. Yo no lo he hecho, ¿eh? No sé qué ha pasado. No se preocupe, a veces sucede, se satura la memoria y pasa esto. Está su presentación como pantalla negra actualmente. Vale, pues tal vez volver a compartir, ocultar. Ya se ve pantalla dentro de pantalla. Vaya a PowerPoint en su barra de tareas inferior. Sí, pero no me la carga, no sé por qué. A ver, dejemos de compartir momentáneamente y vamos a volver a ingresar. Vale. Stop. Stop share. Le doy a stop, pero no hace nada. Es como si se hubiese bloqueado el programa. No sé si salir del show y volver a entrar. Sí, podría si no salir de la aplicación y vuelve a ingresar, por favor, al link. Sería una opción. A ver, ahora parece que puede funcionar. Ahora estáis viendo, se está como cargando otra vez, creo. ¿Está en Challenge, en PowerPoint? Sí, lo que pasa... A ver, ¿sí? ¿Lo veis bien ahora? Perfecto, se lo ve muy bien la presentación y se la escucha usted perfectamente. Lo que pasa que no me deja... Le doy a... No me deja avanzar.
como si estuviera cargando y no me había pasado nunca. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si lo puedo, aunque no se vea igual de bien que en pantalla compartida. Ahorita hemos en COVID-19 Today Snapshot. Sí, es diferente de verlo en pantalla compartida, pero a ver. Tal vez es muy pesado su... Sí, yo creo que no sé por qué para esta aplicación, es que siempre había trabajado con Zoom aquí y en esta aplicación a lo mejor son demasiada carga. Bueno, podemos ponerlo así. ¿Qué os parece? ¿Lo veis bien? Sí, doctora, se ve mejor. Vale, pues lo pondremos de esta manera. ¿De acuerdo? Ya, doctora. Así, doctora, gracias. Gracias. Bueno, disculpar por los pequeños problemas técnicos. Son problemas relacionados de esta enfermedad que os estamos hablando, ¿no? De la pandemia del COVID-19, precisamente que nos impiden poder realizar las cosas en directo y en persona como a muchos nos gusta y tenemos que buscar estos medios online. Bueno, aquí os quiero poner una instantánea, ¿no? De la Universidad de Johns Hopkins, que es una web que nos gusta mucho nosotros consultar, porque diariamente, como veis, esta es la consulta que he hecho hoy por la mañana, ¿no? La mañana de aquí de Barcelona, y que te dice diariamente, está actualizado hora a hora los casos a nivel mundial, las muertes a nivel mundial, y ahora está actualizado también con el número de personas vacunadas a nivel mundial. Y se encuentra la distribución por países. Entonces, si entráis, es muy curioso y pienso que es una buena herramienta de consulta. Poniendo el país o poniendo la zona que queréis consultar, pues podéis encontrar, como os he puesto aquí el ejemplo, de mi país y el vuestro, ¿no? En qué momento nos encontramos hoy en día. Pues en España tenemos 3.700.000 casos confirmados y 80.000 muertes a día de hoy. Y en Bolivia 387.000 casos con 15.000 muertes, ¿vale? Esto es una curiosidad más, pero para que tengáis como método de consulta, pienso que es una herramienta muy, muy útil. ¿Vale? Y poniéndonos en situación, vamos a venir a hablar un poco de cuál es la presentación clínica de esta nueva enfermedad emergente, ¿no? Que es la COVID-19, que es el COVID-19. Aquí, como describieron a principios del 2020, ¿no? Es una enfermedad que se puede distribuir en diferentes categorías de severidad, ¿vale? Que la mayoría de casos se puede presentar de forma leve, ¿no? Un 80% de los casos, que en un 15% se presenta como severa, en un 5% como crítica. Crítica estaríamos ya en situaciones de pacientes que acaban en curas intensivas, en la UCI, y que representa una mortalidad de 2,5% de todos los pacientes infectados. Hay que decir que evidentemente estos son datos de países de China, como China, pero que pueden variar mucho dependiendo del tipo de país donde se haga el análisis, ¿no? Porque pues, si hay acceso a oxígeno, si hay acceso a todos los tratamientos, si hay un buen servicio de hospitalización, varía mucho. Esta parte de aquí sobre todo, ¿no? Que el paciente esté en críticos o llegue a morir. Bueno, decir que, a ver, aquí otro ejemplo, un ejemplo, es que no se me carga, no se me carga la imagen, veo. Vale, bueno, es una imagen que me gustaría que pudierais ver porque es la imagen evolutiva de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, la evolución de la enfermedad se distribuye en dos fases importantes, que sería primeramente la fase viral y posteriormente la fase inflamatoria. En la fase viral es cuando la carga viral de la infección por el virus SARS-CoV-2 es más elevada y se produce en la respuesta
la respuesta inmunológica posteriormente con la fase inflamatoria, ¿no? La fase viral es donde aparecen los síntomas más típicos de fiebre, como un cuadro gripal, y después en la fase más inflamatoria es cuando el paciente ya suele presentar el distrés respiratorio en casos graves y la severidad de la disnea. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo de neumonías por SARS-CoV-2, neumonías COVID-19. En estos casos son neumonías severas, sobre todo el caso 2, en los que veis que el patrón típico radiológico serían de infiltrados bilaterales, periféricos y parcheados, afectando muchas veces, la mayoría de veces de forma bilateral, a los 2 pulmones e incluso a todos los lóbulos pulmonares, ¿vale? Para que veáis ejemplos de radiografías por SARS-CoV-2, de infecciones de neumonía por SARS-CoV-2. Bueno, y dentro de las formas severas, deciros que aparte de la forma respiratoria, ¿no? La inoculación del virus a través de las mucosas y llega al sistema respiratorio, y a partir de aquí en formas severas se puede presentar de distintas maneras, ¿no? A nivel neurológico puede haber dolores de cabeza, puede haber mareos, puede llegar a presentarse en forma de encefalopatía como forma muy grave, puede presentarse un Guillain-Barré, ageusias, mialgias, anosmias, ¿vale? Como sabéis muchos, pues una de las características principales de los síntomas iniciales de la infección por SARS-CoV-2 es la falta del olor y del gusto, las alteraciones del gusto y del olor, la anosmia y la ageusia, ¿vale? A nivel renal, decir que puede producir una insuficiencia renal aguda, puede producir proteinurias y hematurias. A nivel hepático suele alterar los niveles de transaminasas y puede elevar la bilirrubina también. Gastrointestinalmente puede presentar diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal e inapetencia con anorexia. Como sabéis, es muy alto el riesgo de tromboembolismos, ya sea a nivel de trombosis venosas internas, tromboembolismo pulmonar o de otros tipos a través de los catéteres, por ejemplo, ¿vale? Y a nivel cardíaco, pues pueden presentar arritmias, pueden presentar miocarditis. Es muy típico la presentación de miopericardis con afectación incluso de elevación de troponinas, el signo de Takotsubo, cardiopatías, shocks e incluso un infarto agudo, ¿eh? Y a nivel endocrino, pues hiperglicemias, cetoacidosis diabéticas, y también podemos encontrar alteraciones de la piel como son petequias, lívidos reticularis, urticarias, vesículas, otras lesiones. ¿De acuerdo? Esto sería un poco a nivel sistémico cómo nos puede afectar la infección por COVID-19. Deciros que a nivel de cuáles son los retos, pues los retos principalmente en la primera ola eran que era una enfermedad y una infección totalmente desconocida, ¿no? para todo el mundo. Entonces, lo primero era intentarse informar de lo que estaba pasando, viendo los países vecinos, viendo lo que estaba pasando inicialmente en China, intentar entender cuál era la patogénesis de este virus para poder optimizar una serie de tratamientos, ¿no? Y luego, cuando ya esto lo teníamos un poco ya más claro, viendo lo que estaba pasando en China, a pesar de que teníamos muy poca información, el siguiente reto más importante fue para todos los países intentar que no se colapsara el sistema sanitario, ¿no? Haciendo unas tareas muy específicas, muy determinadas, muy bien organizadas, haciendo protocolos muy claros e intentando a profundizar con el tipo de tratamientos, buscando el máximo de tratamientos médicos posibles, los soportes respiratorios necesarios y sobre todo que todos los departamentos y todos los hospitales estuvieran bien dotados de todo el oxígeno que hiciera falta, de todas las cámaras de oxígeno y de todos los tratamientos, tanto en críticos como en pacientes moderados.
Y bueno, actualmente los retos, ¿no? Habiendo pasado ya por una primera y una segunda ola, son los de consolidar realmente la enfermedad COVID-19, ¿no? Ver qué diferencias hay y cómo se tratan a nivel de la forma aguda y la forma del long COVID, que posteriormente hablará un compañero hablará de las afectaciones post-COVID, ¿no? Ver las diferencias que hay. Intentar prevenir la transmisión con todo el efecto de las vacunas. Esto a nivel mundial se está llevando a cabo de una forma muy intensiva y hay países que van por delante y países que está costando más el tema de la vacunación, pero sí que se está viendo que los resultados son muy, muy optimistas en este aspecto, ¿no? Que realmente países que han conseguido vacunar un porcentaje muy alto de la población están viendo cómo la transmisión está bajando en picado. ¿Vale? A todo esto reducir cuanto antes la mortalidad con los tratamientos más avanzados, tratamientos en pacientes de UCI y curas intensivas, intentar entender todo el sistema de trombosis también para evitar la mortalidad no por el propio virus sino por sus consecuencias y sus secuelas. Bueno, intentar organizar también grupos para hacer tratamientos desde domicilio, ¿no? E intentar colapsar lo menos los hospitales, el tema de las vacunas, como hemos hablado dentro de la transmisión y la prevención, y tener en cuenta las nuevas variantes que no nos hagan destrotar todo lo que ya tenemos estudiado hasta ahora, ¿no? Ir viendo cómo se comportan. Bueno, y cómo estamos a nivel de tratamientos, ¿no? Poneros aquí el ejemplo de nuestro protocolo que seguíamos en el hospital, los primeros inicios en marzo de 2020, cuando aquí estalló la epidemia, ¿no? Que el protocolo que teníamos que seguir para realizar los tratamientos era que el paciente tuviera un COVID confirmado y que si tenía signos de gravedad hacíamos un tratamiento con darunavir, cobicistat más cloroquina y vamos añadiendo según la gravedad interferón beta más menos remdesivir. Y si el paciente no tenía criterios de gravedad, utilizábamos solamente el tratamiento con darunavir, cobicistat, cloroquina. ¿Vale? Aquí tenéis estipulados cuáles son los criterios de gravedad que teníamos en ese momento y ver cómo en poco más de un año esto ha cambiado radicalmente, ¿no? A nivel de tratamientos, y estas son las recomendaciones que tenemos hoy en día a nivel español, descritas por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, actualizado este pasado mes de marzo. Y bueno, deciros que para mí a lo mejor es de las diapositivas más importantes de toda la presentación, ¿no? Porque es la que os puede ayudar para haceros una idea de cómo se clasifican las distintas gravedades de los pacientes infectados por COVID, cuáles son los criterios que tienen, el seguimiento que se les debe realizar durante el ingreso, si hace falta ingreso o no, y los tratamientos recomendados, ¿vale? Ver que están clasificados entre paciente que está totalmente asintomático, en pacientes que tienen síntomas leves, moderados o graves o en pacientes que están críticos. Pues como veis aquí, el paciente que está asintomático, quiere decir, como muy bien indica la palabra, que tiene una ausencia de síntomas, no presenta ningún síntoma. Estos serían pacientes pues, que se diagnostican probablemente por estudio de contactos, ¿no? No tiene ningún síntoma, pero como alguien de contacto estrecho ha presentado la enfermedad de COVID-19 o una infección conocida, pues se le hace el estudio de contactos y aparece que también está infectado. En estos casos no hace falta ingreso hospitalario, por supuesto, y se tiene que hacer un aislamiento domiciliario y un seguimiento desde casa. ¿Vale? Entonces el tratamiento de soporte evidentemente no es ninguno más que es hacer el seguimiento y control de que no aparezcan estos síntomas y no vaya más. En caso de síntomas leves, que serían el no tener disnea, que el paciente no refiera ahogo, que la frecuencia respiratoria sea menor a 22 y que la saturación basal
sea mayor o igual al 94%. Estos serían los síntomas, sería la ausencia de síntomas graves, ¿no? Síntomas leves, pues podrían ser pérdida de olfato, pérdida del gusto, un poco de tos, malestar general. En estos casos también no hace falta el ingreso hospitalario, se puede hacer el control de los pacientes desde domicilio o a nivel ambulatorio. Se sigue recomendando el aislamiento y se hace un tratamiento sintomático, preferentemente con paracetamol. Aquí ya empezamos en los pacientes que deben ingresar hospitalariamente, que serían estos dos, ¿no? Pacientes que presenten una neumonía moderada o grave, que son pacientes ya que refieren a ahogo, que presentan frecuencias respiratorias mayores de 22, saturaciones basales menores de 94, o pacientes que tienen un alto riesgo, que a pesar de presentar síntomas leves, tienen un alto riesgo por otras comorbilidades o porque no se puede hacer bien una vigilancia telefónica. En estos casos se debe realizar un ingreso hospitalario y realizar las pruebas pertinentes, ¿no? Hacer un control de las constantes, hacer un seguimiento de la situación clínica, realizar una radiografía de tórax para demostrar la neumonía, analíticas con hemogramas, bioquímicas, perfil de ferritina, dímero D, PCR y procalcitonina para ver los valores proinflamatorios, y valorar muestras microbiológicas para descartar otras infecciones bacterianas, mirar unas troponinas para ver si hay afectación de daño miocárdico y todo tipo de otros parámetros analíticos para iniciar algún tipo de protocolo, de pronóstico en el cual vemos si están muy alterados, nos indicará que se trata de una situación más grave. ¿Vale? En algunos casos, si vemos que el paciente está crítico, se puede realizar un escáner, un TAC de tórax, para descartar además que no haya concomitantemente una trombosis pulmonar. ¿Vale? El tratamiento en estos casos suele ser el tratamiento con dexametasona, recomendado si el paciente necesita oxígeno de bajo flujo para mantener saturaciones de oxígeno de más del 94%. Esto ha demostrado un impacto moderado en la disminución de la mortalidad, por tanto los estudios han demostrado que en estos casos dexametasona es un muy buen tratamiento. Tocilizumab más dexametasona, esto está recomendado, añadir el tocilizumab si hay fallo clínico solamente con el tratamiento con dexametasona, y se inicia simultáneamente en pacientes con saturaciones de oxígeno menores de 92 y PCRs mayores de 75. Esto también ha demostrado un impacto, ha demostrado una reducción en el impacto de la mortalidad. Y el tercer tratamiento importante es el tratamiento antiviral, recomendado también en pacientes que necesitan oxígeno para mantener saturaciones mayores del 94%, que no está demostrado que disminuya la mortalidad, pero que sí que se demostró que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y que solo se debe de administrar en pacientes que tengan síntomas de inicio de hace menos de 10 días. ¿Por qué? Porque se trata de un antiviral y lo que pretendemos es intentar bajar la carga viral. Y necesitamos que el paciente pues, esté en la fase viral, no en la fase ya proinflamatoria, para poner este tratamiento. Y viene en la fase crítica, donde el paciente necesita oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica o ECMO. El paciente deberá ingresar a una unidad de curas intensivas y el tratamiento ya se realizará con tocilizumab más dexametasona, y no se recomienda iniciar remdesivir en caso de que ya el paciente vaya directamente a críticos, pero sí se puede continuar el tratamiento con remdesivir si ya se ha iniciado previamente. ¿Vale? Otros fármacos opcionales para el tratamiento serían el baricitinib, ¿vale? Que debe considerar administrarlo si hay contraindicación para corticoides o tocilizumab, y es preferiblemente en contexto en combinación con el remdesivir. ¿Vale? También hay la opción de utilizar el plasma de convalecientes de pacientes que hayan pasado ya COVID y tengan anticuerpos. Se puede utilizar el plasma, ¿vale? En pacientes de mayores de 74 años o de 65 a 74 con alguna condición de riesgo. Entonces aquí lo que vemos que en marzo del 2020, como recordáis, los fármacos que os había indicado que eran con los que iniciábamos el tratamiento nosotros,
pues ya no están aconsejados, que son la hidroxicloroquina, la citromicina, que en su momento se recomendó mucho y luego se vio que podía dar arritmias y problemas, que se vio que daba más riesgo que beneficio para el paciente, ¿no? El lopinavir, el ritonavir, el interferón y algunos anticuerpos monoclonales que ya se han descartado para el tratamiento. Bueno, como veis, todos estos fármacos que decíamos al inicio de la pandemia que creíamos que funcionaban, ya se ha demostrado que no. Bien, ¿a dónde actuar a partir de ahora? Pues básicamente nos vamos a centrar en intentar buscar buenos antivirales, ya sean anticuerpos antineutralizantes, inhibidores de la JAK2 o análogos de los nucleósidos y inmunomoduladores. ¿Vale? Veo que aquí tampoco carga la diapositiva entera. Es una pena porque no las carga todas y, ostras, tengo unas gráficas muy chulas por aquí, pero no me las deja mostrar. A ver. Bueno, dentro de los antivirales, hablar un poquito del Remdesivir como fármaco antiviral más usado actualmente, ya que es el antiviral que está demostrado que, como he dicho, disminuye la estancia media de los pacientes y que es un fármaco nucleótido que experimenta una rápida conversión intracelular y que se incorpora eficazmente a la cadena RNA mediante la RNA polimerasa y que da lugar a la terminación retardada de la cadena durante la replicación viral, produciendo así una inhibición de esta replicación viral. ¿Vale? Este es el mecanismo de actuación del Remdesivir. Bueno, in vitro funciona similar a las familias de virus como los Filoviridae, Paraxoviridae, los Novoviridae, los Coronaviridae, ¿no? Tiene una forma de funcionar que es muy similar. Entonces, la administración es una vez al día con una perfusión de 30 minutos. Se realiza primeramente una dosis de carga de 200 miligramos y se mantiene una dosis de 100 miligramos al día durante entre 5 y 10 días, se recomienda. Vale, entonces deciros que la forma de metabolismo se elimina de forma renal en un 74% y de forma biliar en un 18%. Vale. Bueno, aquí hablar un poquito de los estudios que han servido para probar este tratamiento como tratamiento del SARS-CoV-2, la CTT1, un estudio multicéntrico organizado desde Estados Unidos, ¿no? Que demostró que no había un aumento de la supervivencia del Remdesivir versus el placebo, pero sí que había una disminución de la estancia media, ¿no? Otros estudios que están en marcha son las demostraciones del Remdesivir más baricitinib, ver si hay una mejoría de la eficacia respecto al tratamiento con el gold estándar que sería el Remdesivir, y luego ya otros tratamientos, ver el Remdesivir más monoclonal, el Remdesivir más inmunoglobulinas, ir viendo cuáles son los mejores tratamientos. ¿Vale? Bueno, pues como resultados, aquí enseñaros algunas gráficas en las que, como podéis ver, realmente se demostró que en los casos que esto es la recuperación, la proporción de pacientes que se recuperaban, el tratamiento, o sea, los pacientes que iban tratados con Remdesivir respecto a los pacientes que iban tratados con placebo, los que salieron significativamente mejor tratados fueron en los pacientes que recibían oxígeno, ¿vale? En pacientes más leves o en pacientes que están hospitalizados y que necesitan ventilación mecánica no invasiva, no se vieron diferencias significativas. Por lo tanto, se puede concluir que el tratamiento con Remdesivir se debe administrar en pacientes que tienen neumonías moderadas o severas que necesitan oxígeno, pero que no necesitan de ventilación mecánica no invasiva y tratamiento en intensivos. ¿Vale? Que sería esta otra diapositiva de aquí también.
Y bien, pues como hemos dicho, dividimos un poco a las dos franjas de tratamientos más importantes, que son los antivirales y la parte inmunomoduladora, ¿no? Tratamientos principales de la parte de inflamación es la dexametasona, en la que ha habido varios estudios que demuestran que el tratamiento con dexametasona disminuye la mortalidad respecto al tratamiento sin dexametasona. ¿Vale? Sobre todo aquí veis que esto es en todos los participantes y cuando se distribuye y se estratifica por el diferente tipo de pacientes, vemos que la diferencia se agranda cuando se trata de pacientes muy críticos que están en intensivos con ventilación mecánica invasiva. Vemos que se agranda la diferencia, por lo tanto que es un momento en el cual es más importante aún realizar el tratamiento con dexametasona. En cambio, ¿qué pasa en los pacientes que no necesitan oxígeno? O sea, pacientes que están muy leves y no hace falta que realicen un tratamiento con oxigenoterapia. Pues en estos pacientes se ha visto que es más la mortalidad cuando se usa dexametasona que cuando no se usa. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que el tratamiento con dexametasona, como hemos dicho en unas diapositivas anteriores, se tendrá que realizar en pacientes que necesiten esta oxigenoterapia, o sea, en pacientes que saturen por debajo de 94% sin oxígeno. ¿Vale? En pacientes asintomáticos o que no presenten disnea no se debe de realizar este tratamiento. En cuanto al baricitinib, ver que también hay unos resultados prometedores del baricitinib, que la probabilidad de supervivencia de tratamiento con baricitinib respecto a no tratamiento con baricitinib es mucho mayor. ¿Vale? Por lo tanto, también es un estudio el cual nos adelanta que el tratamiento con baricitinib será un tratamiento importante para estos pacientes. Y bien, nuevos antivirales, ¿no? Esto es lo que tenemos hasta ahora demostrado por estudios. Se están teniendo en marcha muchos estudios y cuáles son los que tenemos hasta ahora en marcha. Pues hay dos estudios importantes para intentar demostrar la eficacia de nuevos antivirales. Este es un antiviral, el MK4482, que se ha demostrado en hurones y otros comadrejas que la transmisión del SARS-CoV-2 se realiza con síntomas y signos muy similares a la especie humana. Entonces se ha utilizado en la fase 1 este tratamiento para ver qué pasa en los hurones, ¿no? Y bueno, es un inhibidor análogo de los nucleósidos que ya ha sido demostrado su eficacia mediante el tratamiento oral para el virus de la influencia, y que bueno, que hemos visto que inhibe la replicación viral de RNA. Este estudio con hurones lo que se puede demostrar es que reduce significativamente la carga viral de las vías respiratorias y reduce la transmisión de los hurones que han estado en contacto estrecho con los no tratados. Como veis aquí, los hurones que han estado infectados y estos que han estado en contacto, ninguno de los dos tratados, pues tienen unas cargas virales muy importantes. En cambio, los hurones que han estado infectados y tratados y los hurones que han estado en contacto con estos que han estado tratados, pues tienen una carga viral que primeramente sube en los infectados, después baja y en los contactos simplemente vemos que no se infectan. Esto es un estudio muy prometedor a nivel de los animales que nos hace pensar que a nivel humano puede ser similar, pero es verdad que cuando se ha llevado a cabo a nivel del ámbito hospitalario no se ha demostrado esta eficacia en los pacientes hospitalizados. Y actualmente lo que se está haciendo es, estamos pendientes de iniciar un estudio para intentar valorar este antiviral no tanto a nivel hospitalario, que los pacientes ya están muy graves y a lo mejor ya tienen las cargas virales muy elevadas, sino que intentar realizarlo con pacientes que están iniciando los síntomas COVID muy al inicio, ¿vale? Y así evitar que estos evolucionen. En estos creemos que puede ser un esperanzador ver que este tratamiento frena al inicio de los síntomas la carga viral elevada y evita así la transmisión. Es decir, que
que la parte buena de este antiviral es que es un tratamiento oral, ¿no? Que los antivirales aprobados hasta el momento, que son el Remdesivir o sueros de enfermos convalecientes, no pueden administrarse por vía oral y se tiene que hacer un tratamiento hospitalizado y un control estricto durante la hospitalización. Entonces, sería una situación muy esperanzadora que este tratamiento pudiera utilizarse de forma oral. Luego está la plitidepsina, que es un dispéptido cíclico sintético aislado del tunicado marino de las islas como Ibiza, ¿vale? La plitidepsina se dirige al factor de elongación eucariota. La proteína del coronavirus N, producida abundantemente dentro de las células infectadas, interactúa con esta F1A. Y dicha interacción puede conducir a una reducción de la eficacia de la síntesis de la cápside viral de novo, la replicación viral y la disminución de la carga viral. ¿Vale? Ha sido probada ya este tratamiento en Australia como tratamiento del mieloma múltiple y ahora se está desarrollando como tratamiento para el COVID-19. El objetivo tanto de su actividad antitumoral como de su actividad antiviral es el factor de elongación eucariota, 1A, que son las síntesis de proteínas más abundantes de los factores en las células eucariotas. Bueno, decir que la plitidepsina alcanza concentraciones farmacológicas muy elevadas in vivo a nivel pulmonar, como podéis ver. Y que, bueno, dentro de los estudios que se han realizado, el último estudio que es el Aplikov, es un estudio que quiso demostrar la seguridad y la eficacia de este fármaco en 45 pacientes hospitalizados con infección por COVID-19 y que fueron aleatorizados al tratamiento con plitidepsina en dosis de 1,5, 2 y 2,5 miligramos al día durante 3 días consecutivos. Los hallazgos que encontramos de este estudio es que las evaluaciones de seguridad mostraban resultados comparables en los 3 grupos de dosis, es decir, que eran eficaces y seguros, que la carga viral del SARS-CoV-2 mostró una reducción media al día 7 de menos 2,8 logaritmos y una reducción media de menos 4,2 logaritmos al día 15. Es decir, que es un fármaco efectivo en cuanto a la reducción de la carga viral del SARS-CoV-2. Y que todos estos estudios, todos estos resultados de este estudio apoyan la conclusión de que la plitidepsina reduce la replicación viral. ¿Vale? Por lo tanto, también es un fármaco muy esperanzador. ¿Qué más? ¿Qué hay a partir de ahora? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? ¿No? Como hemos dicho, Remdesivir es un buen fármaco, creemos que es importante tratarlos, pero bueno, ¿qué podemos proponer? Pues hay propuestas de intentar hacer un Remdesivir inhalado para poder hacer tratamientos ambulatorios que no se tengan que seguir a los pacientes hospitalizados, y hay otros estudios en marcha a nivel mundial, multicéntricos, como son el tratamiento Insight 13, Insight 14, que son tratamientos con el Remdesivir, que ya conocemos su eficacia, más inmunoglobulinas hiperinmunes y más anticuerpos monoclonales. Todo esto está en marcha y vamos a ver los resultados en los próximos meses. ¿De acuerdo? Y bien, bueno, las conclusiones, que veo que no me carga la figura igual que antes. A ver si... Dejarme un momento poner... Mira, ahora no. Si voy aquí, un segundito. No. Bueno, pues a nivel de conclusiones me sabe mal porque no me sale la figura que os quería transmitir como idea de las conclusiones, que básicamente era explicaros lo que ya hemos comentado, ¿no? Que la enfermedad por SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, se distingue de una fase viral y una fase inflamatoria en las cuales se deben de utilizar diferentes tratamientos, ¿no? En la fase viral es muy importante utilizar antivirales para hacer bajar esta carga viral. Son los momentos, como hemos dicho, de fiebres más elevadas y de más transmisibilidad, ¿no? De más infectividad. Y luego, posteriormente, es cuando aparece la fase
inflamatoria, que es donde se producen las neumonías más graves por síndrome de distrés respiratorio. Es momentos en los que el paciente suele estar más grave, no por el cuadro viral, sino por la respuesta inflamatoria a través de la cascada inmune del propio paciente, y es aquí donde se tiene que actuar con dexametasona, con inhibidores de la IL-6 como el tocilizumab o inhibidores de la JAK. ¿Vale? Esto sería un poco a modo de resumen lo más importante para haceros la idea de cómo evoluciona la enfermedad del SARS-CoV-2, de infección por SARS-CoV-2 y cómo debemos de tratarla. Y bueno, pues aquí una foto de todo el equipo que hemos estado trabajando a lo largo de más de 1 año y medio, ¿no? Que ha cambiado para todas nuestras vidas. Daros las gracias por la oportunidad de poderos explicar nuestra experiencia y los tratamientos que estamos realizando, y espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda, aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Realmente una ponencia muy completa, bastante orientativa y sobre todo refleja la experiencia que han tenido en afrontar esta pandemia durante todo este tiempo. Tenemos algunas preguntas del auditorio para poder realizarle. La primera indica, en caso de insuficiencia renal crónica, ¿se puede utilizar el Remdesivir o existe algún otro antiviral recomendado? Sí, ¿me escucháis bien? Sí. Sí. En caso de insuficiencia renal crónica, es una de las contraindicaciones para utilizar el Remdesivir en filtrados glomerulares por debajo de 30%, ¿vale? En estos casos, de momento, no tenemos ningún antiviral que presentar, porque el Remdesivir como tal es el que está aprobado, y que se puede utilizar la dexametasona, y tenemos, bueno, los futuros antivirales que bueno, tenemos esperanzas en ellos. Gracias, doctora. Siguiente pregunta refiere, en caso de pacientes que tengan las 2 vacunas, pero realizado la prueba de ELISA no se haya desarrollado las IgG suficientes para generar inmunidad, ¿estaría recomendada la aplicación de una nueva dosis con otro tipo de vacuna? Esto no está estipulado como tal. En principio son muy pocos los casos. De hecho, nosotros no estamos encontrando casos de gente que se inmunice con las 2 dosis, ya sea de Pfizer, Moderna o la de AstraZeneca, que son 2 dosis todas ellas, o una dosis de Janssen, y que no haga anticuerpos. En todos ellos vemos que la respuesta inmunitaria es muy elevada. De hecho, la respuesta inmunitaria a la vacuna es muchísimo mayor que la respuesta natural del propio virus de la infección. Y no está establecido como tal que se haga una tercera dosis en estos pacientes, porque de hecho, al menos aquí no se están describiendo estos casos, esta situación. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, refiere, ¿cuál es la diferencia de tratamiento entre un paciente con la enfermedad con síntomas moderados versus un paciente con neumonía causada por la COVID-19? Gracias por la respuesta. No sé si he entendido la pregunta, porque el paciente con síntomas moderados probablemente tenga una neumonía por COVID-19. Los síntomas moderados, como hemos comentado, se trata de pacientes que tienen disnea, que tienen falta de aire, falta de saturación y que tienen una dificultad respiratoria. Por lo tanto, esto se suele traducir radiológicamente con una neumonía. De todas maneras, la definición de neumonía como tal es que haya afectación radiológica, ¿no? Haya afectación radiológica o no, el tratamiento es igual en caso de neumonía moderada o no neumonía moderada. Si hay una disnea y hay una insuficiencia respiratoria moderada, se tratan igual con Remdesivir, dexametasona, más menos tocilizumab. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta, refiere, ¿cuál es el tratamiento adecuado en pacientes con enfermedades de base como diabetes e hipertensión? Vale, en estos pacientes es el mismo tratamiento que hemos comentado. No lo define, sí que en caso de la insuficiencia renal, por ejemplo, sí que no podemos poner
como hemos comentado, el Remdesivir, pero en otras patologías crónicas como la hipertensión o la diabetes se trataría igual que un paciente que no tenga comorbilidades añadidas. Muy bien, doctora. Hacen otra pregunta, refieren, ¿cuál es el método diagnóstico más efectivo y después de cuántos días se debe tomar la prueba para obtener un buen diagnóstico? Lo hace la estudiante Ornella Centeno. Bien, en nuestro medio el método más efectivo evidentemente son las PCRs, ¿no? La PCR para ver la demostración de si hay virus o no, replicación viral. Normalmente la evolución del virus es que en el momento máximo de infecciones suele ser a los 7 días, pero a las 24-48 horas después del inicio de los síntomas ya suele aparecer la positividad de la prueba. También se puede hacer la prueba de las serologías, pero es una prueba mucho menos sensible y menos específica, que sería mirar las IgMs, que sería en el momento agudo, si hay una infección aguda o no, pero ya os digo que es mucho más sensible y mucho más eficaz ver la PCR. Gracias, doctora. Joel Sota pregunta, ¿cuáles son los síntomas de periodo de inflamación y viral? Sí, esto es que me sabe mal porque salía en la diapositiva que no se puede cargar. Los síntomas principales, que es lo que comentábamos en la fase viral, son síntomas más bien de fiebre, cuadro viral, como cualquier gripe, ¿no? Fiebre, mialgias, artralgias, y en la fase ya más inflamatoria son síntomas sobre todo de disnea, distrés respiratorio, ahogo, pueden aparecer los tromboembolismos pulmonares y es una fase más inflamatoria de distrés pulmonar. Muchas gracias, doctora. Esas fueron las preguntas que nos han tenido. Realmente estamos muy agradecidos porque pueda compartir con nuestros estudiantes su experiencia, todo su conocimiento y haya podido usted enriquecer todo este congreso con su exposición, y le invitamos para que tal vez en futuros proyectos pueda acompañarnos y pueda colaborar en la formación de nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día, gracias a ustedes.